¿Qué pasaría si Kazuma usa su poder de robar en un fantasma? No soy creador, link original en la descripción. El ascenso de un desastre de invocados. Capítulo 11. Existían empleados reales que tenían la capacidad de crear un Slave Crest. Sin embargo, como temían revelar que sabían de ellos todo el tiempo, ninguno se había ofrecido y todos rechazaron la petición del joven paladín. Esto lo obligó a recurrir a una opción que consideró detestable. Uno que nunca hubiera elegido por su propia voluntad, si no fuera por la amenaza que Hajime había planteado. Aunque todavía tenía que actuar sobre sus amenazas, la seriedad con la que habló dejó poco lugar a dudas. Nadie quería saber qué tan fiel a su palabra mortal puede ser. Así, el joven paladín se puso en contacto con Beloukas, el traficante de esclavos. La visión de un aventurero, confiado al héroe del arco por su reino, conduciendo a un traficante de esclavos a la escena de una terrible explosión, incitó naturalmente la curiosidad masiva. Cada aldeano rebosaba de preguntas. ¿Qué había causado la destrucción del castillo? ¿Cuál fue la fuente a esas explosiones ensordecedoras? ¿Por qué un aventurero del grupo Boero lidera a un traficante de esclavos? El joven paladín mantuvo la mirada al frente, sabiendo que no podía darles a todos una respuesta fácil. Como resultado, muchos aldeanos abandonaron sus deberes actuales para seguir al dúo que no coincidía. Eventualmente, una enorme multitud se había reunido para mirar. Esperándolos estaba la vista del rey y Mine arrodillados en el suelo con las manos atadas a la espalda. Más allá de ellos, en la distancia, estaba el objetivo de la destrucción. Se quedaron boquiabiertos y maravillados ante el risco montañoso sobre el que una vez estuvo el castillo de su gobernante. Todo lo que yacía en su memoria eran trozos llenos de cicatrices de escombros erizados y montones de polvo de piedra. La vista de la multitud masiva provocó aún más una preocupación penetrante en el estómago del rey. Esto ya es bastante malo, pero con tantos de mis súbditos aquí, dependiendo de las preguntas que se hagan, esto puede significar mi ruina como rey. He trabajado demasiado para perder lo que he ganado. Mantuvo su rostro sereno en una fachada solemne e imperturbable. Afortunadamente, un Slave Crest no funcionará conmigo. Malty no debería saber las respuestas a las preguntas más incriminatorias, las que revelarían cómo he convocado a los héroes para Melromark exclusivamente, siempre y cuando no haya investigado demasiado los asuntos a mis espaldas. Su corazón se ablandó ante la idea de que su hija invadiera sus asuntos personales. No. Por supuesto que no lo haría. Los aldeanos se dispersaron en un arco masivo, para no rodear el juicio que estaba ocurriendo, pero para brindarles a todos la oportunidad de presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los caballeros y aventureros se sentaron ante ellos en una multitud más pequeña, con los dos prisioneros en la punta de la reunión. Hajime y Killua se acercaron a su respectiva elección de persona. Kazuma se recostó con su grupo, con las piernas cruzadas, obviamente aburrido con el codo clavado en el muslo, levantando perezosamente la cabeza. Beloukas se acercó a Mine. Gritó de dolor cuando le pintaron el escudo de los esclavos en el pecho. El rey se burló cuando esto sucedió, pero su ira se dirigió a Killua y a Hajime por crear esta situación. Se estableció un pacto entre Mine y Hajime, mientras Killua se preparaba para asignarse al rey. Beloukas se estancó mientras estaba de pie frente a él. El rey miró hacia arriba y le dio al traficante de esclavos una sonrisa de complicidad. ¿Qué es? Preguntó Killua. Beloukas agarró la parte posterior de su cuello mientras sus cejas se fruncían con ansiedad. Bueno, verás, un Slave Crest no funcionará con el rey. Kazuma gritó un decepcionado y la frente de Killua pulsó con molestia. Hajime solo entrecerró los ojos hacia él. El rey comenzó a reírse. Desafortunadamente, no podrás forzar las respuestas que quieres de mí. Los miró con la inconfundible autoridad de un miembro de la realeza. Pregúntame por qué, y te diré quién fui una vez y exactamente por qué Slave Crest no funciona. Después de revelar eso, sabrás qué información puedo ofrecerte. Malty no sabe tanto como yo, así que puedo usar eso como palanca a mi favor. Hajime probablemente amenazará con torturarme, pero propondré intercambiar información y otorgar un pase libre para salir de este país sin obstáculos. Observó el rostro de cada héroe, observándolos expresar distintas reacciones que predijo que cada uno transmitiría. Era una indicación positiva de que cada uno de ellos estaba cayendo en las posiciones en las que él los quería. Me he ganado mi posición como rey en Melromark, por lo que mis actos del pasado deberían demostrar que soy un activo valioso para ti.
Entonces, una vez que estés fuera de mi país, movilizaré mi ejército, reuniré a cientos de aventureros, contrataré a los asesinos más renombrados y te cazaré, maldito Shield, y a los falsos héroes que lo apoyan. Hasta los confines de esta maldita tierra. Hajime, Killua habló. Alguien tan arrogante como él normalmente aprovecharía la oportunidad, con mucho gusto, para presumir de sí mismo. Si no dice nada más que eso, es probable que quiera que le preguntemos por qué, permitiéndole dirigir la conversación bajo su control. Ignóralo. Es molesto y apesta, pero si no podemos garantizar respuestas honestas de él, entonces concentrémonos en la persona de quien podamos. ¿Qué? El pánico brilló en los ojos del rey cuando su plan se vino abajo. Killua notó su reacción pero se mantuvo cauteloso. Supongo que hubiera sido demasiado bueno para ser verdad si pudiera obtener las respuestas de él de esa manera. Hay habilidad en la forma en que opera y miente, por lo que tiene experiencia en este sentido. Puede que sea un gilipollas, pero tiene algo de cerebro dentro de él y no se notaba en su rostro, pero una oleada de emoción atravesó su pecho. Bien. Estoy preparado para algunos juegos mentales si eso es lo que se necesita para sacarte la verdad. Hajime miró al rey. Bueno, gracias, me ahorraste una pérdida de tiempo. No estoy de humor para jugar. Solo hay una cosa que quiero saber, se volvió hacia Mine. ¿Te atacó Killua? Sí. Ella no dudó. Él irrumpió en mi habitación y, entonces fue interrumpido por una crepitante oleada de rayos brillantes que la paralizaron con dolorosas sacudidas. Llámalo. Kazuma levantó la mano. Ritsuka le resopló, aunque con una mirada de culpabilidad en su rostro. Hajime se encogió de hombros. Supuse. Solo tenía que estar seguro. Killua lo miró fijamente durante unos segundos. Destruimos un castillo entero solo por eso, cerró los ojos y suspiró. Oye, pregúntale cómo se relaciona con el rey. Hay un nivel obvio de cooperación entre ellos, ya que convenientemente se olvidó de usar un Slave Crest conmigo cuando me acusaron. Espera. El rey enderezó la espalda y se inclinó hacia adelante. Los Slave Crest no funcionan con héroes legendarios, actuales o anteriores. Es por eso que no pudimos usarlos contigo. Killua levantó una ceja sobre un ojo frío. Entonces, ¿por qué no le pusiste uno a Mine? ¿Vas a decir que es porque ella es una mujer en un matriarcado? Es tan importante el estatus de género en este país, que un simple ciudadano puede acusar a un héroe legendario de un crimen falso, y no se realizó una investigación adecuada con un detector de mentiras infalible. El rey frunció el ceño. Eres el héroe del escudo. Un bastardo legendario es todo lo que eres. No valía la pena poner a una posible víctima en tales problemas solo para ver si eras culpable. Killua sonrió. Entonces, ¿admites ser un rey incompetente, incapaz de juzgar sin prejuicios, haciéndote indigno de tu posición y poder debido a tu voluntaria ignorancia? ¿O admites que hay una conexión entre tú y Mine que no quieres? Que lo averigüemos, ya que solo hablaste una vez que le dije a Hajime que hiciera la pregunta. Los ojos del rey se abrieron como platos al darse cuenta de que la había jodido. Es listo. Necesito tener más cuidado y ¿estás asociado con él de alguna manera? Hajime le preguntó a Mine, inclinando la cabeza hacia el rey. Ella frunció el ceño por un momento, en conflicto sobre cómo responder. Sí. Ella enseñó los dientes. Él sí. Ella los apretó, luego miró hacia abajo. ¿Y mi padre? Ah. Hajime le señaló con el dedo. Con razón ella es una maldita. Ah. Killua señaló al rey y se rió. Kazuma se desplomó sin aliento por la risa. Ritsuka contuvo su impulso de golpearlo en la cabeza. Hajime suspiró con una sonrisa. Bueno, hubiera preferido preguntarle esto a tu padre, pero como sea y la diversión y los juegos desaparecieron de su rostro. ¿Es absolutamente necesario que derrotemos a estas olas antes de que podamos regresar a casa? Sí. Mine entrecerró los ojos hacia él. Si hubiera podido deshacerme de todos ustedes antes, lo habría hecho antes de que destruyeran mi hogar. Ella le gruñó, Slave Crest no hizo nada. ¿No puedes simplemente convocar a un nuevo grupo de héroes? Preguntó Killua. En realidad el rey sonrió. Hay una manera en que podemos hacer eso. Los tres héroes levantaron la cabeza y se volvieron hacia él. Su sonrisa se convirtió en una sonrisa en toda regla. Si todos los héroes actuales mueren, entonces 4 nuevos héroes pueden ser convocados una vez más. No hay manera. Dijeron simultáneamente. Killua analizó a Mine por un momento, luego se volvió hacia Beloukas. Oye, ¿pueden 2 personas formar un pacto con una persona? Saltó cuando Killua se dirigió a él.
Ah, ese sí. ¿Q te gustaría? Sí. Él asintió. Entre su rey, el héroe del escudo, y el tipo que destruyó el castillo, este tipo no sabe a quién complacer. Seguro que la gente del pueblo siente algo parecido y Hajime se hizo a un lado una vez que se estableció el pacto, habiendo obtenido la información que quería. Killua se paró frente a Mine, su sombra proyectada sobre su figura arrodillada. Yo. Él sonrió en respuesta a sus ojos apretados y fosas nasales dilatadas. Así que tu madre fue la reina todo este tiempo, ¿eh? Miró el escudo de esclavo pintado en su pecho. ¿Qué está tramando realmente? Atados detrás de su espalda, los dedos de Mine se tensaron como garras enroscándose rígidamente en su palma. No estaba mintiendo cuando dije que estaba en una misión diplomática. Su Slave Crest no hizo nada. Ok, entonces, ¿para qué era la misión? Presionó. Malty. No tienes que responder a sus preguntas. El rey interrumpió. Él no tiene derecho a interrogarte así. Lo que parecía una barra de metal se estrelló verticalmente contra la boca y la nariz del rey, cerrándolo. Con una velocidad similar a un salto en el tiempo, Hajime se arrodilló ante él, sosteniendo su dedo robótico en su rostro. Shish. Su pupila se contrajo como un depredador enfocado en su presa. No intentes ocultarnos nada más. Si quieres seguir respirando un poco más, te sugiero que te calles la maldita boca. El rostro del rey palideció visiblemente. Killua levantó la palma de la mano, rayos de electricidad bailando sobre ella en forma de chispas. Necesito recargar Godspeed lo antes posible, pero Lightning Palm debería ser suficiente por ahora. Para que lo sepas, también soy capaz de producir electricidad. Así que por cada pregunta que intentes esquivar, personalmente te daré una descarga eléctrica. Estoy seguro de que será tan doloroso como Slave Crest, pero hacer claro, sonrió. Te pediré tu honesta opinión después, si es necesario. Ahora responde a mi pregunta. A Mine le dolía la mandíbula alrededor de sus dientes apretados, las venas de su cuello se hincharon en respuesta. Eventualmente, ella miró hacia abajo avergonzada, incapaz de soportar verlo. La reina asistió a una asamblea internacional para discutir cómo combatir las olas. Su tono era mordaz. Murmullos y murmullos resonaron en toda la multitud. Las pocas palabras que surgieron audiblemente revelaron un escepticismo subyacente hacia las acciones del rey, con respecto a los héroes. Esto lo preocupó. Suenan confundidos en cuanto a por qué invocaría a los héroes mientras la reina todavía está discutiendo asuntos que les conciernen. Mientras no descubran que desobedecí directamente sus órdenes, entonces su fe en mí aún es salvable. Miró hacia adelante a Killua, consciente de una demostración firme e inquebrantable de certeza que sabía que convencería al menos a algunas personas que lo vigilaban. Mientras tanto, Killua frunció el ceño con la barbilla encajada entre los dedos mientras pensaba, juntando fragmentos de información. Luego se volvió hacia el rey y se encontró con su mirada severa pero confiada. ¿Crees que no sé lo que estás tramando? Esta es una competencia de teatro, y el jurado son sus sujetos cuya lealtad está en fluctuación. Si los dos estábamos mintiendo sobre algo, entonces tal vez tendrías una oportunidad, una pequeña. Killua reprimió su sonrisa bajo la fachada de una mirada igualmente severa. No tenías el permiso de la reina para convocar al héroe aquí, ¿verdad? Acusó con absoluta certeza. El rey estaba a punto de responder, pero Killua lo interrumpió. Antes de que digas algo, me gustaría señalar que definitivamente es una alternativa superior tener 4 países separados cada uno convocando a un héroe. No solo distribuye nuestro poder de manera más uniforme en todo el mundo, sino que como no podemos nivelar correctamente cuando entrenamos muy cerca, las convocatorias internacionales habrían resuelto este problema. Killua hizo una pausa, permitiendo que el rey pensara. El rey se negó a romper el contacto visual. Empujó su pecho y apretó sus puños sujetos por las cuerdas en su espalda. Killua reconoció este lenguaje corporal. Transmitir desafío y certeza en ti mismo antes de refutar con un contrapunto que suene lógico que juegue con la ignorancia de los aldeanos. Hombre, no importa cuán lejos haya llegado la corrupción política, los clásicos son los clásicos por una razón. Aún así, he visto cosas más sombrías en mi mundo. Killua enfocó su vista, prestando atención al más mínimo indicador de que el rey estaba a punto de hablar. Quería dejar un período de silencio entre ellos antes de continuar. Haría que el tiempo que el rey pasó pensando en un contraargumento pareciera una pausa despistada y atrapada en el acto. El rey inhaló una rápida bocanada de aire, y su boca se abrió una fracción de centímetro. Killua habló.
Incluso si dice que esto fue parte de una estrategia más amplia, esa afirmación se desmorona cuando consideramos cómo pretendía priorizar a Melromarc sobre el resto del mundo. ¿Cómo podrían otros países aceptar una estrategia que pone en peligro a su propia nación? Habló en voz alta, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada. Es más probable que no estén contentos con lo que sucedió. Es indiscutiblemente injusto. Así que, si tu reina te dio permiso para invocar a los 4 héroes, entonces ella es tan corrupta e irresponsable como tú, y debería ser despreciada por un corte internacional por traición contra la humanidad, por favorecer a su propia nación sobre el mundo. Oh, Killua se burló de él con una sonrisa arrogante. Ella no le dio permiso, y usted la desobedeció, para actuar por su propia voluntad. Lo que significa que usted es el corrupto, egoísta e irresponsable. Ahora, habiéndolo explicado, ¿cuál es, Su Alteza? La multitud estaba en silencio. La gente del pueblo y los aventureros miraron al rey con ojos desesperados, anticipando su respuesta. Solo los caballeros mostraban distintas emociones en sus rostros, que iban desde la vergüenza, la culpa o el miedo, ya que estaban en la realidad. El pecho del rey se agitaba con jadeos ansiosos mientras sus ojos se movían de un lado a otro a través de la formación de aldeanos. La duda, la sospecha, la desconfianza y la traición se encontraron en cada par de ojos que miró. Su cuerpo se enfrió a pesar del sudor que se formaba en su frente. Necesito convencerlos de que soy inocente. Tiene que haber un argumento con el que pueda desestabilizar el suyo y... Ah, sí. Cerró el puño y lo tiró victoriosamente contra la cuerda, levantando la barbilla con un brillo de confianza en los ojos. ¿El escudo de lavado de cerebro? Deja de intentar pensar en un contraargumento para replantear la narrativa a tu favor. La respuesta es bastante simple, y cuanto más tardes en darla, más inclinado estoy a creer tu mentira. Killua lo interrumpió. Fue muy tarde. Yo, mintiendo. El rey sintió que su pecho se volvía más ligero a medida que una sensación de calma se extendía a través de él. ¿Por qué no eres sincero con las habilidades de tu escudo, entonces? Después de todo, hemos escuchado rumores de que tu escudo tiene una habilidad que lava el cerebro a las personas. Una sonrisa juguetona decoraba el rostro del rey, como si no lo hubieran arrinconado. Manténgalo. Kazuma, que había estado disfrutando del espectáculo en silencio, levantó la mano. El que comenzó ese rumor es Mine. La sensación de calma del rey se desplomó en un terror que aún lo golpeaba, hasta el punto de que ya no podía parpadear. Hajime fue rápido en la captación. Empezaste el rumor de que el escudo de Killua puede lavar el cerebro con el propósito específico de socavar todo lo que dice con dudas. Mine fue igual de rápida en su propia captación. No. Lo juro, me advirtieron sobre esa habilidad los 3 héroes. Chur echó la cabeza hacia atrás y agitó los brazos, ambos rodeados de rayos magenta. Espera, lo confieso. El rey giró su rostro de Mine hacia ellos. Actué por mi propia voluntad y, dolido por la vista de su sufrimiento, decidió no arrastrar el nombre de la reina con él, al menos. Su rostro entonces se iluminó con miedo. Convoqué a los héroes a Melromarc porque tenemos que luchar contra estas horribles olas de catástrofe a toda costa. Aún no los has visto, así que no entiendes lo peligrosos que son, pero, ¿ya has visto estas olas? Genial. Porque ahora parece un buen momento para preguntar, intervino Killua, recordándole quién estaba al mando de la situación. ¿Qué parece más peligroso, ellos? ¿O lo que sea que destruyó eso? Señaló con el pulgar hacia la irreconocible pila de polvo del castillo. El rey estaba a punto de responder, pero la vista del acantilado de montaña vacío donde una vez estuvo su castillo le hizo considerar el poder de Hajime más seriamente. Era un poder que nunca había visto como antes. Consideró cuidadosamente su respuesta. Creo que eso es difícil de determinar. Las olas traen consigo enjambres de monstruos que atacan en masa. Hajime-sama es similar a algo así como una gran porción de una ola combinada en un solo ser. Había un tono relajado en su voz, como si no estuviera estresado por la cuidadosa redacción de una mentira. Entonces, básicamente, las olas son más peligrosas para poblaciones enteras de personas. Pero cuando se trata de individuos como Hajime o yo, es una historia diferente. Killua se alejó del rey por un momento. Sin ofender, Kazuma. Kazuma se encogió de hombros, habiendo aceptado por completo que Killua estaba muy por encima de él en poder, mientras que el rey respondió con un asentimiento solemne. Para darte una idea, al menos. Te enfrentaste a su poder de cerca, así que imagina tener que proteger a mi familia y a mi gente de un poder que rivaliza con eso.
Es por eso, el rey se movió hacia adelante sobre sus rodillas, casi plantando cara. En su pánico, pero se contuvo, lo que ayudó a recuperar la compostura. Es por eso que, centré los esfuerzos del héroe en Melromark. No somos un país grande, por lo que estaríamos a merced de las olas, esperando la mera posibilidad de que un solo héroe fuera invocado cerca para mantenernos a salvo. Sí, puede que haya actuado egoístamente, pero lo hice por preocupación por mi pueblo. Killua lo miró fijamente, observando su lenguaje corporal y prestando atención a su tono de voz. Gritó esa última parte para persuadir a la gente del pueblo, pero sus ojos parecen transmitir miedo y preocupación. Joder, odio admitirlo, pero siento que en realidad está diciendo la verdad sobre eso. Definitivamente tiene la seguridad de su familia en sus intereses, y tal vez, su gente también, posiblemente, enterrada en algún lugar de su corazón, tal vez, posiblemente. Hajime pudo leer la misma conclusión de la decepción en su rostro. Mine también estaba enfocada en Killua, por lo que le recordó su presencia. Oye. ¿Qué pretendías lograr al hacer que todos odien a Killua? Mine trató de aprovechar el apoyo que su padre recuperó de la audiencia. Es porque realmente creo que el héroe del escudo es un peligro para mi gente. Hice lo que pude por desespera, una descarga eléctrica y un grito de dolor interrumpieron bruscamente su mentira. Más inquietantes jadeos de incredulidad de la multitud. Kazuma levantó una ceja. Ella todavía trata de mentir incluso con un Slave Crest. Hajime la agarró por el pelo, le levantó la cabeza para mirarlo y activó intimidación. Si ese Slave Crest te sorprende una vez más, te arrancaré la maldita cabeza. Miente de nuevo, si no me crees. Ella le creyó. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus objetivos? Dame una respuesta completa, ya sea que se relacione o no específicamente con el héroe del escudo. Su ojo irradiaba intenciones asesinas. La primera reacción de Mine fue mentir de nuevo, luego dejar que la conmoción de que siguiera mintiendo surtiera efecto, en lugar de decir la verdad real. Pero con su vida en peligro, no tuvo más remedio que sincerarse. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas reales y genuinas. Sin embargo, no fueron por remordimiento o vergüenza, sino por el patético hecho de que sus planes se arruinaron antes de dar el primer paso. Estoy trabajando con la Iglesia de los Tres Héroes para tomar el lugar de mi hermana como heredera al trono. El héroe del escudo fue mi chivo expiatorio. Además, es un feo perdedor. Mine lloró, Slave Crest no hizo nada, y la irritación de Killua forzó una dura sonrisa. El rey giró su rostro hacia ella, retorcido por el horror. Malty. ¿Cómo y cómo pudiste? La única forma en que podrías tomar el lugar de tu hermana es y una expresión de dolor y contorsión cortó la última parte de su oración. A Killua no le importaba el shock que estaba soportando el rey. Bueno, eres una maldita fea. Él le gritó a ella. Bru. Kazuma ahuecó sus manos alrededor de su boca como un megáfono. ¿Esa es tu mejor respuesta? Puntos fuera. Oi, cállate. Killua le ladró. Oigan, ustedes dos, déjenlo. Hajime tensó las mejillas para aplanar una sonrisa entrante. La iglesia, ¿eh? Tiene sentido. Es obvio que están profundamente ligados a la discriminación del héroe del escudo. Probablemente aprovecharon la oportunidad para incriminarte tan pronto como llegó. Killua se quejó para sí mismo, todavía atrapado en Mine y Kazuma. Mejor regreso, debería volver allí y darte una paliza, ¿cómo es eso? Frunció los labios, relajó los hombros y sacudió la cabeza antes de pellizcar el puente de la nariz. Pero, ¿por qué lo harían a través de ella, cuando ni siquiera es la primera princesa en la fila? Abrió los ojos, mirando al rey en su estado de angustia. A él no le importaba. ¿Estás trabajando con la iglesia también? Sí. Dijo sin dudarlo, el impacto de la confesión de Malty ocupando sus pensamientos. Ellos son los que me ayudaron a convocarlos a ustedes cuatro. Después de todo, la magia ritual es su especialidad. No vio ningún problema en admitirlo. Algo hizo clic en la mente de Hajime. Oye, espera, pensó en la iglesia de Id y el reino de Illigen Tortus. Oh rayos, espera. Le estamos preguntando a la gente equivocada cómo salir de este mundo. ¿Crees que la iglesia podría saber más sobre eso? Preguntó Killua. Positivo. En el otro mundo, mi clase fue traída como héroes, fue la iglesia la que hizo la convocatoria, no el reino en sí. Explicó Hajime. Sí, en mi otro mundo, era una diosa, supuestamente, responsable también. Sin embargo, no fui convocada exactamente, pero básicamente lo mismo. Kazuma agregó, luego miró a Hajime. ¿Toda tu clase fue convocada?
Amigo, eso apesta. La mejor parte de obtener Isekai es alejarse de todos. No sé sobre ti, pero la gente apesta en mi mundo. Bueno, no sé si puedo decir algo mejor sobre las personas en el mundo a las que me enviaron. Oh, ni siquiera me hagas empezar con ellos. Quería que fueran convocados para no tener que lidiar con ellos. Hajime levantó la vista pensativo. En realidad, con las cosas como están allí atrás, supongo que ya no tengo que lidiar con ellas. Bueno, no puedo esperar para volver entonces. Killua los ignoró. Instituciones espirituales involucradas con magia, ocultismo y conspiraciones, de alguna manera esto no me sorprende. Bueno, si ese es el caso, entonces hagámosles una visita. Estoy de acuerdo por ahora si ustedes lo están. Él dijo. Sí, lo mismo. Hajime asintió. Kazuma se levantó y bostezó. Idem. El rey miró hacia abajo, incapaz de encontrarse con los aldeanos que lo miraban con desconfianza y desdén. Malty siguió llorando, sobre todo por lástima de sí misma, pero lanzó algunos gemidos exagerados para provocar la simpatía de cualquiera que pudiera. Para su cobarde beneficio, estaba funcionando. Los corazones de algunos aldeanos, aventureros y particularmente caballeros se inclinaron permanentemente a su favor. La mayoría de la gente no estaba segura de cómo sentirse. Sin embargo, el plan encubierto de Mine funcionó especialmente en el rey. Su confesión, donde admitió su plan para asesinar a su hermana, se suavizó en su mente. No hay forma de que eso sea cierto, mi hija nunca haría eso. Una ilusión reconfortante, construida sobre años de odio fuera de lugar tan profundamente arraigado en su corazón, comenzó a infectar todos y cada uno de sus pensamientos como un veneno. Esto es culpa del héroe del escudo. Deberíamos haberlo matado en el momento en que fue invocado. Es por el que mi reino se ha ido, mis súbditos me aborrecen y mi hija se vio obligada a involucrarse en un complot maldito contra su hermana. Nada de esto habría sucedido sin ese maldito escudo. El rey levantó la cabeza para grabar la imagen de Killua en su mente, fortalecer su determinación de acabar con él de alguna manera y de alguna manera, de una vez por todas. Fue un gran error. Killua sintió la intención asesina de inmediato y se giró para mirarlo. Las sombras se proyectaban sobre sus ojos, las pupilas hendidas contra la esclerótica azul brillaban en la oscuridad debajo de su cabello como una víbora sedienta de sangre. Empezó a caminar hacia él y el rey supo que la había jodido una vez más. Cada paso empujaba su corazón más adentro de su estómago, forzando su ira bajo el peso de un terror innegable. Trataste de humillarme. Dio un paso. Trataste de usarme. Dio otro paso. Te recostaste y no dijiste nada, esperando que me torturaran, antes de revelar los Slave Crest. El rey cayó hacia atrás, lastimándose las manos aún atadas a la espalda, mientras intentaba distanciarse. Fue inútil. Lo peor de todo es que mi hermana está de regreso en casa, huyendo e indefensa. Solo pensar en lo que le podría estar pasando me enferma. Su mano temblaba, una mezcla de miedo e ira corría caliente por sus venas. ¿Y todavía me quieres muerto? Bueno, adivina qué. Killua afiló sus dedos en garras y, con los ojos asesinos ardiendo de furia, echó el brazo hacia atrás. Y regreso a ti, pedazo de basura. Todo sucedió rápido. Hajime fue el primero en darse cuenta, naturalmente, y naturalmente no hizo nada más que mirar. Kazuma miró, pero quedó en silencio conmocionado, la incredulidad lo paralizó por unos segundos demasiado importantes. Los caballeros no pudieron pronunciar una palabra. Los aventureros miraban con una impotencia que les retorcía las entrañas con una dolorosa vergüenza. Los aldeanos miraban ignorantemente, apenas procesando lo que estaba a punto de suceder por pura ingenuidad. El rostro del rey se retorció con varias emociones, desde el miedo hasta el odio, el arrepentimiento, luego la ira, luego la vergüenza, hasta que finalmente se decidió por la autocompasión. Killua no se movió. Se paró sobre el rey, respirando pesadamente, y el deseo de matar retorciéndose en su mano con garras. Su entorno se derritió. La multitud de testigos, Hajime, Kazuma y Mine se desvanecieron en un fondo negro que trajo consigo un silencio sepulcral. El rey yacía ante él, girando la cabeza de un lado a otro mientras suplicaba con lágrimas y labios temblorosos. No significaba nada para Killua. Quitar una vida era tan ordinario como una tarea diaria. Rostros vacíos e inmóviles de víctimas pasadas rodeados como un panorama holográfico, recordándole lo que era. Un asesino. Un asesino entrenado. El movimiento estaba arraigado en los recuerdos de sus músculos, la sensación aún fresca alrededor de sus dedos.
Solo otras pocas capas de carne para sumergir sus garras, encogidas ante él. Sin embargo, a pesar de lo natural que todo esto le vino a él, se siente como si hubiera pasado tanto tiempo. ¿Por qué esto se siente extraño para mí ahora? Él vaciló. Detén a Killua. Una voz habló claramente desde la dimensión privada de su mente. Fue forjado puramente a partir de la memoria, pero la claridad del sonido era aterradora. Sabes que lo estaba haciendo por el bien de su familia. Estaba desesperado. Su conciencia razonó con la lógica prestada de su propia mente, filtrada a través de la voz que tendría el impacto más profundo. Pueden ser recuerdos, eran lo suficientemente profundos e íntimos como para que, si el dueño de la voz estuviera aquí ahora, sus palabras reales apenas diferían. Pero él no está aquí y se recordó a sí mismo. Un dolor frío pesaba en su pecho, sacando el calor de sus manos y pies. El dolor de presenciar el descenso de su querido amigo, de principio a fin, se estrelló contra su corazón. La sensación de la sonrisa falsa forzada en su rostro antes de que se separaran trajo consigo un escozor, como si un cuchillo hubiera rozado sus mejillas. Su rostro se puso rígido. ¿Por qué estoy pensando en esto ahora? Pero él sabía la respuesta. Hizo la pregunta para reenfocar su concentración en el presente, pero la respuesta no se lo permitió. Este querido amigo suyo fue su luz en medio de la oscuridad. La primera persona en mirar más allá de sus manos ensangrentadas y ver a la persona que nunca quiso mancillarlas con la fuerza vital de otro ser humano. Luego vio que su luz se corrompía por su propia oscuridad, transformándose en algo irreconocible, hasta que fueron tragados por completo. Su querido amigo había estado allí para él y, al final, él también lo estuvo. Así que la respuesta fue simple. Si tomaba una vida una vez más, ¿se corrompería por la oscuridad de su pasado? Y si lo hiciera, ¿qué pasaría ahora, sin él aquí? No, no es eso. El último recuerdo de este querido amigo suyo brilló frente a él, quemando los rostros holográficos de sus víctimas fallecidas. En cuanto al espeluznante silencio que recuerda a sus corazones separados, las últimas palabras de su querido amigo lo acabaron. Kite dijo que no importa de dónde vayamos, siempre seremos amigos. La esquina más pequeña de la boca de Killua se convirtió en el más mínimo indicio de una sonrisa. Maldita sea Gon. Simplemente no puedo decepcionarte y el mundo volvió como la mañana interrumpiendo un sueño. Solo habían pasado unos segundos. Docenas y docenas de testigos se quedaron boquiabiertos con ignorancia o pánico. El rey sacudía la cabeza patéticamente, sacándose lágrimas y mocos de la cara con cada giro. Jadeó con incredulidad cuando Killua tiró de su brazo hacia atrás. Todavía lo miraba con los ojos oscurecidos, pero el tono asesino de su voz había desaparecido. Considérate afortunado, también tengo un maldito buen amigo de donde soy. Se metió las manos en los bolsillos y se alejó del rey, con la cabeza gacha. Los caballeros y aventureros dejaron escapar un audible suspiro de alivio. Kazuma también se relajó visiblemente. Uf. Me tenía preocupada allí por un segundo. Se secó el sudor frío de la frente. No te preocupes, estoy bien. Habló en voz baja, pasando a su lado sin mirarlo, creyéndose solo a medias sus propias palabras. Supongo que las cosas finalmente han cerrado el círculo, sin embargo, se sentía en conflicto. Hace años, era un asesino que simplemente anhelaba ser normal. Ahora, se sentía normal, pero deseaba matar una vez más. Al final, su amistad con Gon significó más para él. Aún así, sin embargo, no pudo evitar pensar y dudar como siempre. ¿Es esto realmente lo correcto? Tengo un mal presentimiento dejándolo actuar libremente y el rey vio a Killua dejarlo, sin saber qué hacer con la misericordia que se le mostró. Al final y decidió hacer que se arrepintiera. Hay gente de mi reino que todavía me es leal. Trabajaré con ellos, comenzando desde cero. Haré que la misión de mi vida sea acabar contigo. Te arrepentirás de esto, diablo del escudo. Hoy, Killua, voy a necesitar tu ayuda aquí. La voz de Hajime sobresaltó al rey por el juramento enojado que estaba haciendo. ¿Qué es? Al rey no le gustó la mirada en los ojos de Hajime. Necesito hacerle una pregunta importante, y realmente agradecería tu opinión sobre si está diciendo la verdad o no. Killua giró la cabeza hacia Hajime, sabiendo a dónde iba esto. Sabía de una posibilidad muy real que podría suceder. También sabía que si lo hacía, él sería técnicamente el desencadenante, y ese hecho, temía, equivaldría a ser el responsable. Sabía lo que su mejor amigo pensaría al respecto. Esa fue la única razón por la que Killua dudó, y Hajime podía verlo en su rostro.
Mira, estoy recibiendo mi respuesta de alguna manera, es más lógico que me ayudes porque eres bueno en este tipo de cosas. No te preocupes por ese amigo tuyo, no me importa una porquería. Sobre cualquier cosa que tenga que decir de todos modos. Tengo amigos que ya estarían un paso por delante de mí. Así que no se equivoquen, yo soy el responsable. Killua miró a Hajime a los ojos y, por primera vez en su vida, conoció a alguien que lo entendía. No a través de la explicación, sino a través de la experiencia. Tocó una vieja parte de él. Una parte oscura. Aquel al que temía volver, y hasta ahora. Gon había buscado en la oscuridad de Killua para sacar una luz desde adentro. Hajime, sin embargo, le recordó que una parte de esa oscuridad siempre estará allí, y cambiará para siempre para mejor. Como alguien que compartía la misma oscuridad, la conocía de adentro hacia afuera, su sola presencia era un recordatorio. Le habló al vacío del corazón de un asesino que existía en ambos. Entonces, cuando Hajime prometió llevar la carga final de esa oscuridad, Killua nunca experimentó una extraña sensación de alivio. Fue relajante. También se dio permiso para mirar al rey de nuevo. Una sola mirada hacia él reavivó la repulsión que sintió momentos antes de detenerse. ¿Cómo sabía que sucedería? Bueno, si va a preguntar de todos modos, y no hay nada que honestamente pueda hacer para detenerlo, después de todo, podría hacer todo lo posible para confirmar este presentimiento mío. Hagamos esto más fácil, entonces. Señaló a Mine. Hazle tu pregunta primero. El rey y Mine jadearon en estado de shock. Espere. El rey gritó. Déjala en paz. Ya ha tenido suficiente. ¿De qué estás hablando? Dijo Hajime, con un tono desafiante en su voz. Si no quiere que la sorprendan, todo lo que tiene que hacer es decir la verdad. El rostro del rey se retorció de ira. Killua los observó a los dos, prestando mucha atención a sus distintas reacciones. Podemos obtener la verdad de ella, pero aún así no tendríamos forma de evaluar si el rey está mintiendo. Hajime y yo podemos hacer todo lo posible para obtener una lectura sobre él, pero él sabe cómo decirle una buena mentira. Prefiero no dejar las cosas a nuestras impresiones y suposiciones, especialmente si estoy participando en esto. No necesito algo que garantice una certeza absoluta, solo algo objetivamente más fiable que una estimación observada. El rostro de Killua se oscureció con vergüenza cuando una idea morbosa cruzó por su mente. Primero podríamos preguntarle al rey si se convertiría en nuestro enemigo si matáramos a Mine, luego dejar que Hajime le pregunte si lo es, pero si hiciéramos eso, Mine nunca podría oponerse a nosotros por miedo genuino a ser asesinado en el acto. Si la traumatizamos para que no haga nada contra nosotros, entonces el rey todavía puede mentirnos si estamos de vuelta en el punto de partida. Killua se quedó sin pensamientos cuando el rey se inclinó hacia adelante, dejando caer su frente patéticamente en la tierra, intentando postrarse. Él mismo. Por favor, te lo prometo. Hajime-sama, Killua-sama, la tensión en su voz era audible. Te diré la verdad. No importa tu pregunta. Su tono de voz temblaba con una convincente sensación de vergüenza. Pero ese es el problema, y lo sabes, ¿cómo podemos estar seguros de que tu palabra es buena? Fue entonces cuando una idea golpeó a Killua como una epifanía. Ocultó la sonrisa que rogaba mostrarse con orgullo. Oye, se inclinó y susurró al oído de Hajime. Su rostro permaneció inmóvil durante todo lo que dijo Killua. Una vez que terminó, Killua retrocedió unos pasos, permitiendo que Hajime hiciera lo suyo. Ok, me he convencido. Rey, voy a darte la oportunidad de hablar por ti mismo. Sin embargo, mientras Hajime hablaba, Killua apareció detrás del rey, ayudándolo a ponerse de rodillas y colocando sus dedos suavemente contra él. Su cuello. Killua controlará tu pulso. Respóndeme honestamente, y no debería haber ningún cambio en tu frecuencia cardíaca, ¿entendido? Esto es lo mejor que podemos hacer. El rey soltó un gran suspiro cuando la tensión abandonó sus músculos. ¿Me están dando una oportunidad? No, simplemente no quieren que el público presente piense peor de ellos de lo que ya piensan. Hajime caminó en círculo alrededor del rey. También estaremos atentos a tu tono de voz y a tu lenguaje corporal, así que no te jodas esto. Sabremos de inmediato si estás mintiendo. Esta es tu oportunidad de ser redimido, así como mostrarnos cuánto podemos confiar en ti. Se paró frente al rey de nuevo, inclinando la cabeza hacia Mine. Desde que ha demostrado ser una mentirosa patológica. El rey bajó la barbilla, manteniendo los ojos en los de Hajime, asintiendo con un asentimiento sumiso pero cauteloso. La expresión de Hajime se mantuvo firme.
¿Tienes alguna intención de convertirte en mi enemigo? El rey mantuvo su rostro dócil mientras su mente se lanzaba a la ofensiva. No me importa lo fuerte que seas. Encontraré una manera de arrancarte esas cuerdas del brazo y hacerte sufrir 10 veces más de lo que tengo, pero no puedo pensar así ahora. Necesito mantener la calma, mantener mi pulso estable, mi cuerpo abierto y vulnerable y mi voz honesta. En cuanto a la respuesta más convincente que puedo dar, y el rey permitió que el verdadero despecho que embotellaba en su corazón se mostrara en su rostro. Admitiré esto, te odio. Odio lo que me has hecho. Odio lo que le has hecho a mi castillo. Odio que te preocupes tan poco por nosotros y te pongas del lado del héroe del escudo de todas las personas. Sin embargo, hay una cosa que triunfa sobre mi odio por ti, y ese es mi miedo hacia ti. No puedo imaginar ninguna táctica con la que podrías someterte. No puedo imaginar ningún poderío militar que infundiría vacilación en ti. Duele mi orgullo como un gran rey decir esto, pero me siento como si fuera una simple hormiga en presencia de un león, arrodillado ante usted aquí. Entonces, Hajime-sama, me pregunta si tengo la intención de convertirme en su enemigo, si soy su enemigo. Mi respuesta es no. Dejó caer la cabeza en derrota. Kazuma dejó escapar un suspiro de alivio. Ritsuka y sus otros aventureros se miraron, intercambiando miradas de indulto. Los caballeros intercambiaron miradas sutiles pero cómplices entre ellos, fingiendo luego miradas de alivio más abiertas. El rey volvió a levantar la cabeza, una expresión de orgullo tragado imitando una mirada de dolor. Puedo odiarte, valoro la vida de mi familia y mi gente más que una oportunidad de venganza que arriesgaría todo lo que me importa. Todo lo que prometí mantener a salvo. Compartiré cualquier información que desees. Yo te permitirá salir de nuestro país sin obstáculos, o quedarte si deseas quedarte. Te prometo, aquí y ahora, que nunca me interpondré en tu camino. Tienes mi palabra. El rey miró hacia el rostro ilegible de Hajime, y le devolvió la mirada con una convicción fortificada grabada en la suya. Pulse es bueno, verifica. Killua dijo desde atrás. No veo ningún gesto de protección en su postura, y podías escuchar el odio y el miedo en su voz, pero también su determinación. Por supuesto. El rey pensó. Hablé sobre todo verdades. La mentira más eficaz es aquella que se mezcla con la verdad, y cuanta más verdad se incluye, más desapercibida, eficaz y peligrosa es la mentira. No importa cuán pequeño sea el veneno, sigue siendo un veneno, y el veneno se esparce. El rey mantuvo su rostro serio, mientras una ráfaga de poder fluía hacia su cabeza. Se sentía invencible, destellos de Killua y Hajime sufriendo debajo de él corriendo en vívidos destellos. Seré reivindicado por esto. El rostro ilegible de Hajime se dividió en una sonrisa siniestra. Las fantasías maliciosas del rey se desvanecieron con un comienzo de confusión y miedo. Mine, dijo Hajime, manteniendo el contacto visual con el rey durante unos momentos inquietantes. En tu evaluación más honesta y precisa, y finalmente se giró para mirarla. ¿Podemos confiar en las palabras de tu padre? ¿Qué? El rey jadeó cuando el horror le atravesó el pecho como un violento ataque al corazón. No. Mi pulso, todo esto, fue una distracción. Bajar mi guardia. Los ojos de Mine se abultaron, los labios temblaron y el cuerpo se puso rígido. Ella hiperventiló mientras su pulso se aceleraba, haciendo que su corazón latiera en sus oídos. Se tragó el nudo que tenía en la garganta e hizo todo lo posible por convencerse de su propia respuesta. Creo que mi padre ha dicho la verdad. Ella no dijo más. Entonces ella gritó. El sonido de eso es similar a sufrir terror y tortura simultáneamente, mientras Slave Crest la castiga por la mentira que dijo. El rostro del rey se arrugó, conteniendo las lágrimas de desesperanza. Con su espalda contra la pared, acorralado como un animal desesperado obligado a mostrar sus colmillos por una pequeña posibilidad de supervivencia, no pudo evitar reír. ¿Me tienes bien, Devil of Shield? Oh chico, ¿me tienes bien? Su risa rugió, alcanzando el cielo y rodeando a la multitud de gente del pueblo. Después de una carcajada cordial, inclinó la cabeza hacia abajo y cerró los ojos con una cara relajada. Sí, es verdad y te odio. Luego los abrió, inyectados en sangre y abultados en una mirada intensa y sin pestañear mientras su cuerpo se ponía rígido, gruñendo como un salvaje con los dientes al descubierto. Los odio a todos. Explotó con la ira desesperada de un convicto en el corredor de la muerte. Ustedes, los tres de ustedes y ese monstruo desaparecido, se arrepentirán este día. Me aseguraré de que sufran 100 veces el dolor y la humillación que he soportado. No dejarán este mundo nuestro ileso, marquen mis palabras.
El rey gritó con una furia salvaje. La espuma salivaba y se derramaba por las comisuras de su boca, humedeciendo su garganta para rugir su declaración. El trueno golpeó, crujiendo como si los mismos cielos se partieran por la mitad. Sopló una onda de choque que aplastó a todos los que no estaban preparados con una feroz ráfaga de viento en la cara. El rey se encontró volando hacia atrás a gran velocidad, elevándose alto en el cielo, desconcertado por una extraña vista que quedó en el suelo. ¿Son eso sí? Habló en voz alta, sintomático de su total confusión. ¿Mis piernas? Su cerebro no podía procesar que lo habían volado por la mitad. La mitad superior de su cuerpo aterrizó a metros de distancia con un repugnante plop sin vida. El cañón humeante del arma de Hajime apuntaba directamente al cuerpo cortado. Las respiraciones profundas y aterrorizadas y los susurros conmocionados se hicieron más fuertes entre la multitud de testigos. Los aldeanos, los aventureros y los caballeros no estaban seguros de cómo manejar la abominable escena de su rey asesinado de manera tan brutal. Incluso Kazuma estaba congelado en una mirada incrédula, sus extremidades se entumecieron y su mente se quedó en blanco horrorizada. Marty miró las piernas de su padre, que conducían a los zarcillos dentados de carne desgarrada donde una vez estuvo su estómago. Sacudió la cabeza con rigidez, moviéndose en tirones forzados, empujando a través de la parálisis reflexiva. Cuanto más miraba, más cambiaba su rostro y su mente dejaba de negar lo que tenía delante. Detuvo la cabeza, dejó al descubierto la vista sin pestañear y se volvió hacia Hajime con una cara de furia vengativa. Mataste a mi padre. Su odio era palpable, fortalecido por el espíritu, porque hablaba de una manera que rara vez había hecho en la vida. Ella estaba hablando honestamente desde el corazón. Con las manos todavía atadas detrás de ella, se obligó a ponerse de pie con convicción superando su miedo. Mataste a mi padre, monstruo. Los caballeros que conocían personalmente a Marty estaban tan conmocionados por su comportamiento como por la muerte del rey. Este fue un hito para ella, un momento de rara honestidad que marcó un desarrollo importante en ella como ser humano. Les entristecía que requiriera algo tan drástico para obtenerlo. Fue más triste que sucedió en el momento más inútil posible. No te saldrás con la tuya. Esas fueron sus últimas palabras. Una amenaza vacía. Una declaración a la que le falta el alma. Hajime se acercó a la marlita y la abofeteó con su brazo robótico tan fuerte como pudo. Le arrancó la cabeza. Los sonidos de la madera rompiéndose resonaron desde Castle Town, a media milla de distancia, mientras su cráneo atravesaba varios edificios. Nadie podía decir con seguridad qué tan lejos voló su cabeza, pero unos segundos después, en un bosque demasiado lejano para ver, los pájaros volaron hacia el cielo como si algo los hubiera asustado. Frente a Hajime, el cadáver sin cabeza de Marty se retorció torpemente durante unos segundos más antes de colapsar sin resistencia interna. ¿Recuerdas mis palabras? ¿Salirte con la tuya? Hajime se repitió a sí mismo, luego se volvió hacia la multitud de personas. Los caballeros se encogieron. Los aventureros lloraron. Los aldeanos se abrazaron y se postraron. Hajime chasqueó la lengua, luego se alejó de ellos, dirigiéndose hacia la iglesia. Sin embargo, se aseguró de hablar lo suficientemente alto como para ser escuchado por todos y cada uno de ellos. Cualquiera que se interponga en mi camino es mi enemigo, y yo mato a mis enemigos. No tienes que trabajar conmigo, pero no trabajes en mi contra. Eso debería ser lo suficientemente simple para todos ustedes. Los únicos por los que Killua se sentía mal eran los aldeanos. Sin embargo, percibió este momento como una oportunidad para que un conjunto más noble de gobernantes interviniera, ahora que se habían dado cuenta de los criminales corruptos que había sido su realeza. Una vez que superen el impacto de lo que sucedió, deberían volverse más observadores e involucrados con la política de gobierno. Debido a esto, siguió a Hajime de inmediato con casi una mirada hacia atrás. El único que realmente dudó, fue Kazuma. Estaba completamente fuera de lugar y terriblemente fuera de su elemento. Es posible que estuviera enojado y en desacuerdo con el matriarcado, que a su vez estaba disgustado con él. Sin embargo, dos psicópatas legítimos que coordinan un asesinato a sangre fría realmente lo pusieron en su lugar. Él era solo un adolescente ingenuo que nunca lo pasó tan mal como ver a la gente morir realmente antes que él. Verlo en la vida real, sin Aqua para revivirlos, ni un contexto ridículo rodeándolo, fue una experiencia oscura. Puso a Hajime bajo una nueva luz para él, y era una con la que no se sentía cómodo. Aunque pudo haber sido idea de Killua, él no fue quien lo inició. Se detuvo, dispuesto a dejarlo. Fue Hajime quien lo presionó.
Después de algunos momentos largos e incómodos, hasta el punto en que Hajime y Killua estaban muy por delante de él, comenzó a seguirlo. Sin embargo, su motivación principal para seguirlos, irónicamente, era alejarse de ellos lo más rápido posible. Yo, realmente solo quiero volver a mi viejo mundo ahora mismo. Sus objetivos resultaron inconvenientes para alinearse. Mientras tanto, en la parte trasera de la multitud, se encontraba una mujer con un vestido rosa de nobles. Se mantuvo fuera de la vista de los tres héroes, pero observó con más atención que nadie. Tenía el deber de transmitir cada detalle de lo ocurrido a alguien de extrema importancia, y había mucho que contar. Podía sentir el cabello en la parte posterior de su cuello erizado. Se llevó la mano a la boca, inconscientemente con la intención de ahuecarla y calmar su respiración, pero se estremeció ante su propio toque. Sus dedos se sentían como si estuvieran sumergidos en hielo, la sensación de su propia mano le resultaba extraña. Volvió a mirar hacia arriba, mirando las secuelas, pero sin captar nada de eso, con una mente en blanco detrás de su mirada. Los recuerdos en la repetición fueron suficientes. Me temo que las cosas han ido por un camino terrible, me atrevo a decir.